eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Una fecha que conmemora además la trágica y horrorosa muerte de 3 mujeres, pero que se han convertido en un símbolo de la lucha por una vida plena, una vida sin violencia, pero además que no sea naturalizada la violencia que va desde aquel insulto, eres una loca, hasta los golpes e incluso la muerte. De esto vamos a conversar con nuestra primera invitada. Se trata de Daniela Hinojosa, que es miembro fundadora, además de la organización no gubernamental Tinta Violeta, y forma parte de una amplia red de organizaciones que se dedican al trabajo para lograr este objetivo, eliminar toda forma de violencia contra la mujer. ¿Cómo estás, Daniela? Estábamos comentando que por fin, después de muchos años tratando de que vinieras al estudio con nosotras, estás aquí. Y yo de venir, la verdad. No, gracias por invitarme, muy contenta de poder acompañarte además este día, pues. Sí, y quisiera comenzar por hacer un balance, Daniela, porque además Venezuela ha sido pionera en la legislación, pero ¿se quedó en la legislación o hemos avanzado realmente en la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer? Bueno, realmente fue pionera en la legislación en el 2007, pero sí se ha quedado un poco retrasada en las políticas públicas que la acompañan. A pesar de tener un cuerpo legislativo o un marco legislativo muy poderoso, inclusive a nivel del Ministerio de Interior y Justicia, donde está el protocolo de atención a la víctima, que es ley para todas las policías, un marco legal realmente importante. Todavía no hemos podido superar algunas trabas culturales que existen, claro, y que no hemos logrado que esas trabas culturales no permeen de manera diferenciada las políticas públicas. Fíjate, hay como varios aspectos allí que comentar. Desde la propia naturalización por parte de las mujeres de la violencia, el hecho de que te digan loca, el hecho de que te digan estúpida, que minimicen tus capacidades de cualquier tipo por ser mujer, la naturalización, en este caso particular de la legislación, de los funcionarios y funcionarias que tienen que aplicar las leyes. Entiéndase funcionarios policiales que reciben una denuncia o atienden un llamado, entiéndase fiscalía, entiéndase incluso servicios sociales que pueden atender a una mujer víctima de violencia. ¿En dónde es más difícil? En que las mujeres entiendan que no se puede naturalizar el hecho de que te minimicen, el hecho de que te agredan, no solamente física, sino psicológicamente, que creo que es la violencia más naturalizada, porque ya hoy de repente que te den una cachetada, te den un empujón, te marquen un brazo por un apretón, no es tan aceptado, pero sigue siendo aceptado el hecho de que te insulten o te minimicen porque eres mujer. Fíjate, nosotros siempre hablamos en este sentido del círculo de la violencia, ¿no? En el que entra la víctima, en el que entran las mujeres, que es un círculo en el que te mete el agresor con control, ¿no? Basándose en el control que puede tener sobre la vida de las mujeres, ¿no? Y entonces las mujeres suelen denunciar solamente cuando hay agresión física, y no cuando hay una agresión psicológica muy muy fuerte, gritos, que te tiran cosas, pero que no te golpean directamente. Y luego de ese momento violento, siempre viene ese momento de reconciliación donde el agresor te pide perdón, dice que más nunca lo va a hacer, y las mujeres realmente no nos juntamos con
Es decir, no estamos siendo violentadas por un desconocido, sino estamos siendo violentadas con una persona de la que nos enamoramos, con la que dormimos juntos, y que al principio nunca son agresores, al principio siempre son seres maravillosos que nos aman, que nos quieren. Entonces, es muy difícil salir de ese círculo. Ahora bien, también hay un estudio que hizo una organización norteamericana en el que ellas decían que las mujeres dejan a los hombres por lo menos 7 veces antes de dejarlo definitivamente. Lo dejan, vuelven, lo dejan, vuelven, lo dejan, vuelven, por lo menos 7 veces. Lo cual te habla de cómo funciona ese círculo de la violencia y cómo culturalmente volvemos con nuestra agresión. Además, por lo general tenemos hijos con ellos, tenemos una vida construida en todos los términos, que es algo como que entender, porque yo muchas veces escucho a gente que me dice, pero bueno, yo no me dejaría pegar, como si eso es una cosa que culpabilizando de alguna manera a la víctima, ¿no? Y hay que culpabilizar al que es culpable, que es el agresor. Bueno, ¿cuántos casos no es la víctima? Conozco yo, Daniela, de, bueno, ejemplo, funcionarios policiales que le digan, ¿pero qué le hiciste? Ajá, pero ¿qué le hiciste para que te golpearan, no? Entonces socialmente hay una tendencia, no solamente a naturalizar la violencia, sino a culpabilizar a la víctima de haber sido violentada. Nosotros siempre decimos, además, en este sentido, que cuando una persona la roban o una persona sufre una agresión en la calle, nadie le pregunta, mira, ¿qué le hiciste para que te robara? ¿Entiendes? Es decir, nadie culpabiliza a la víctima por haber sido robado. Pero en este caso sí. O qué hiciste para que te chocara, o qué hiciste para que te estafaran. Nadie te pregunta eso. Pero en el caso de la violencia de género, de la violencia machista, sí hay una culpabilización a la víctima que es producto de un patriarcado que tiene 7.000 años. Entonces, cambiar esos patrones culturales y sociales que revictimizan a la víctima y que además naturalizan la violencia es muy difícil. Yo siento que las organizaciones y el Estado venezolano venimos haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Creo que falta mucho, me parece que falta sobre todo campañas de sensibilización, campañas hacia los mismos hombres para que no agredan, no se conviertan en agresores. En ese sentido, nosotros siempre decimos hay que trabajar con los hombres porque bueno, son los perpetradores. Los hombres matan a los hombres y los hombres matan a las mujeres, así que el problema está en los hombres que son violentos. Y también con las mujeres para fortalecer su empoderamiento. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero fortalecerlas para que puedan salir del círculo de la violencia, ¿no? Identificar lo que es violencia, porque además la ley venezolana es muy específica, incluso tuvo una reforma para ampliar los tipos de 25 tipos de violencia, reconoce. Hay una que nosotros estamos ahorita impulsando, que se reconozca en la legislación venezolana, que es la violencia vicaria, que bueno, está medianamente puesta en la legislación nacional a través de la violencia familiar o violencia extendida o la violencia extendida familiar, pero no del todo, y que tiene que ver con cuando se usan a los niños y niñas u otras personas para seguir haciéndole daño a las mujeres. Es una violencia muy invisibilizada y que nosotras que tenemos, que atendemos y que acompañamos amorosamente a mujeres en 14 estados del país, nos hemos dado cuenta de que es una de las violencias más extendidas. Los hombres, cuando ya no pueden hacerle daño directamente a las mujeres de manera física, entonces bueno, arremeten contra los niños. ¿Cómo? Muchas veces arremeten contra los niños físicamente, sexualmente, psicológicamente, pero lo que más hacen es utilizar el sistema de justicia para amenazar a la madre con quitarle a los hijos y las hijas. Y eso genera un daño psicológico en las mujeres porque imagínate lo que es que además
el sistema que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes, el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes, ha hecho grandes avances en interseccionalizar el género con respecto a la materia de niños, niñas, adolescentes, pero no ha sido suficiente. Y todavía tenemos consejeros de protección, policía, que entienden como interés superior del niño y de la niña estar con el padre por encima de inclusive su propia salud, porque eso significaría estar con un agresor. Entonces, y está demostrado que por lo menos en el 96% de los casos, dicen las españolas, en los números del gobierno español, que los agresores contra las mujeres suelen ser agresores contra los niños y las niñas, es decir, que no se está protegiendo a los niños y las niñas cuando se les obliga a ver a un agresor o a estar con un agresor. Inclusive le han dado la patria la custodia a un agresor, ¿no? Porque además, como hay mucha estigmatización hacia las mujeres, o eres bruja, o eres puta, o eres santa, dependiendo de tu relacionamiento con los hombres a tu alrededor, las mujeres somos etiquetadas de alguna de estas maneras. Eso es usado contra las mujeres en su posición de madres, ¿no? Estamos conversando con Daniela Hinojosa, quien es la vocera de la ONG Tinta Violeta, pero además un conjunto de organizaciones que han ido, insisto en este punto, porque me parece importante, tejiendo redes de acompañamiento, de estudio, de solidaridad. Ahí quizás la punta del iceberg es el tema de los femicidios. Sí, Venezuela ha ido mejorando, lo cual habla bien del trabajo que hemos hecho las organizaciones y el Estado mismo. Yo aquí te traje algunos datos, pero bueno, tengo muy mala memoria, así que los tengo que ver. Pero bueno, según Topics, eso que me dices nos alivia. Nos alivia un poco, sí. Porque de verdad que en los últimos, sobre todo en el marco de la pandemia, creo que se vieron fueron los peores expresiones números de mayor violencia contra la mujer, contra la familia, eso que tú en nos has mencionado como violencia vicaria, ¿no? Sí, y además las violencias sexuales contra niños, niñas, adolescentes, hay que decirlo, en el momento de la pandemia fueron en aumento de una manera abismal, ¿no? Bueno, en septiembre de 2022 se habían reportado, según Utopics, 178 femicidios en esos 9 meses, ¿no? Hasta septiembre de 2022. En 2023 se reportaron 154 casos hasta septiembre de 2023. Y en 2024 actualmente tenemos 142 femicidios reportados. Es decir, que yo sí creo que estamos haciendo un trabajo importante, y se han bajado y han ido bajando los números de violencia. Estábamos hablando que en el 2020 hablábamos de 267 femicidios en el año, y ya en el 2022 eran 240, en el 2023 201, y bueno, y ahorita el número va en bajada, ¿no? Y también creo que bueno, que las nuevas generaciones tienen una sensibilidad particular hacia la violencia de género. Quería detenerme un poco porque si bien yo percibo que ciertamente las nuevas generaciones tienen mayor sensibilidad a estos temas, comprenden mejor cuando hablamos de otros tipos de violencia que no son solo los físicos, también veo un fenómeno preocupante en los noviazgos de violencia. Una violencia de, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Porque dejas que te manda mensajes, ¿por qué te manda mensajes fulano? ¿Por qué publica en las redes una foto contigo? ¿Qué es eso? Eso es y además acoso. Hay unas nuevas formas de violencia que son las violencias digitales, ¿no? Ajá. Y el acoso a través de las redes sociales, a través de los medios digitales. Sí, efectivamente yo no digo que el trabajo está hecho ni a la mitad, pues, ¿no? Es decir, nos falta montones, pero digo que en términos estadísticos la cosa, por lo menos en Venezuela, está mejorando. Sí creo que y nosotras vemos constantemente en nuestro trabajo cotidiano, en comunidades, en liceos, en colegios, mucha violencia en el noviazgo, ¿no? Sobre todo violencia psicológica. Y
violencias sexuales en el noviazgo, porque eso del consentimiento todavía no está muy entendido en Venezuela en general, que es que, bueno, que la mujer puede dejar de consentir en cualquier momento una relación sexual. Entonces vemos abusos sexuales muy muchas veces dentro del noviazgo, inclusive manadas de chicos, y las chicas con mucha vergüenza de denunciar, con mucha vergüenza de porque están en una relación con su agresor, entonces no es considerada una violencia sexual. Todavía además creo que priva mucho ese criterio de que, bueno, tú lo provocaste de alguna manera. Sí, claro, porque siempre las víctimas somos culpables, ¿no? Igual que de repente con el tema del cuidado de los niños y las niñas, es decir, a tu hijo y a tu hija le pasa cualquier cosa, estando al cuidado del padre o estando al cuidado de un cuidador o una cuidadora como un tío, una tía, y siempre la responsable es la madre, porque siempre las mujeres somos responsables, somos culpabilizados por la sociedad, no solo por lo que nos sucede a nosotras, sino por lo que le sucede a las personas que la sociedad nos obliga a estar cuidando constantemente, aunque en ese momento ni estemos, ¿no? Ni estemos presentes. Y esto, bueno, tiene que ver con la culpabilización de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el ámbito privado de la vida, que son cosas que tenemos que cambiar en Venezuela, sobre todo en los estados más rurales, en los estados menos citadinos, porque son violencias que de repente no es que lleven al femicidio, puede ser que no lleguen, pero sí, muchas veces nosotros vemos con preocupación cómo aumenta la inducción al suicidio, por ejemplo. Eso es muy delicado. Que tiene que ver con la violencia psicológica. Claro, por supuesto. Daniela, de verdad que se nos queda siempre cortico el tiempo, sea por teléfono, sea presencial. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para venir aquí. ¿Y cómo cerrarías esta entrevista? ¿Qué le dirías tú a quienes nos escuchan, hombres y mujeres? Porque yo también creo, como tú lo has dicho, que es necesario concientizar a los hombres. Sí, bueno, creo que a las mujeres decirles que estamos para ellas, a las niñas y a las adolescentes también, que bueno, nuestros números, que les puedo dar uno, que es el 0412-692-4020, está abierto todos los días de domingo a domingo o de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, que estamos ahí para acompañarla, que para nosotras esto es un proyecto de vida, es una decisión de vida, acompañar a otras mujeres en situación de violencia, no infantilizarlas, reconocer su valía de tomar sus propias decisiones, y a los hombres que se vean hacia adentro y vean en su entorno cuánta violencia van derramando, ¿no? Y que realmente se puede socializar, los hombres pueden socializarse de otra manera que no sea a través de la ira y a través de la violencia. Gracias a Daniela Hinojosa, vocera de la organización no gubernamental Tinta Violeta y del movimiento Araña Feminista. Ustedes pueden conseguirla en sus redes sociales también, particularmente en Instagram. Tiene una cantidad de contenidos educativos muy interesantes, así que búsquenla y apoyen este trabajo tan importante que es eliminar toda forma de violencia contra la mujer. Hacemos la pausa de esta hora y ya volvemos.